Muy buenas noches. Amén. Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. A los que estamos acá en casa y a los que nos están viendo desde sus hogares. Quizás algunos van viajando. Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Amén. Hoy vamos a estar hablando un poco de la palabra, ¿verdad? Estudiando un poco de la palabra. Amén. Esperando en Dios, ¿verdad? Que nos haya puesto estas palabras, ¿verdad? Para su honra y su gloria. Amén. Siempre tratando de aprender algo de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a estar hablando hoy en Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24. Dice la palabra 23, 23, 24. Dice la palabra: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este es un pasaje donde habla fuertemente, donde Jesús habla fuertemente y reprende a los escribas y fariseos. Públicamente los reprende. ¿Por qué? Porque estas personas anhelaban lo que es el honor y la alabanza de los hombres. Los reprendió por imponer pesadas cargas religiosas a la gente común. Pero centrándonos en este pasaje, en estos versículos, en el 23 y 24, que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ahí nos damos cuenta que está hablando de que esta gente era tan perfecta en este sentido que hasta lo más mínimo en eso cumplían la ley. Diezmaban la menta, el eneldo, el comino, que son tipos de especies aromáticas que se utilizan tanto en la cocina como también para hacer medicina. Y dejáis lo más importante de la ley, dice: la justicia, la misericordia y la fe. Y algo muy importante aquí, cuando Jesús les dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ellos estaban bien que diezmaran. Lo está diciendo perfectamente. Está bien, diezmen, háganlo. Porque dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí hace también una referencia a Jesús en reprenderlo de esta manera, porque ellos eran tal que, como vivían muy apegados a la ley, dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta gente era tan cuidadosa que algunos líquidos que dejaban destapados, ellos tenían miedo que se le fueran mosquitos a los líquidos. Entonces lo que hacía era colarlo para tomar, si era agua o leche o cualquier otra bebida. Imagínense cómo era la mentalidad de ellos en cuanto a cumplidores de la ley, que tenían miedo de tragarse un mosquito y entonces iban a caer en pecado, porque pues los mosquitos eran animales inmundos para ellos, y no se diga el camello. Pero entonces Jesús hace esa comparación, y se vale de esa hipérbole donde dice que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Porque sí, a veces, si lo pasamos nosotros a nuestra vida así real, a veces en cosas que no son tan importantes nos empeñamos, pero lo que verdaderamente es importante que practiquemos, no lo hacemos. Y eso hace referencia en estos versículos, donde ellos estaban haciendo pues y se empeñaban en cumplir en algo que era bueno hacerlo,
pero no era lo mejor. No era lo mejor porque Jesús les dice que dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y ya sabemos pues cuando les habla y le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita es una, una palabra que tiene que el Señor los reprende de esta manera profesional, podemos decir. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es, a fin de recibir reconocimiento o ganancia. Y la hipocresía es el resultado del orgullo. La hipocresía es el resultado del orgullo. Eh, Aquí Jesús pues nos habla bien, que está bien diezmar, es importante. Pero la justicia, la misericordia y la fe, eh, esto es importante practicarlo porque esto es lo que ha afectado a toda la familia, a toda la humanidad y lo va a seguir afectando el de no practicar lo que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con el tratamiento correcto del prójimo. La justicia tiene que ver con el tratamiento correcto del prójimo. Eso lo debemos de llevar a cabo. Ahora, la misericordia significa la disposición de mostrar compasión y ayudar al prójimo siendo paciente y tolerante en imitación de Cristo. La fe en este contexto no solo se refiere a la fe en Dios, sino también a la exposición de esa fe en la vida diaria. Podemos citar allí en Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Eh, Dice, vamos a buscarla. Mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perfecto. Ahí dice, ¿verdad? Una vez más lo leemos, ya lo mencionaba el hermano Gustavo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que cuando nosotros tenemos estos frutos, debemos pues de practicarlo. Estas cualidades pues no tenían importancia para los fariseos. Eh, comparemos, comparemos las tres cosas importantes para los fariseos con las tres cosas importantes para Cristo. Los fariseos estaban enfocados en cumplir con la ley, mientras que Cristo nosotros ya sabemos que lo vino a predicar en sí y todo se basó en amor, en el amor fraternal. Él no vino a decir, esto ya no lo van a hacer, van a hacer esto. Dijo, está bien hacerlo, pero es más importante hacer esto. ¿Cuántos de los que asisten cumplidamente a los servicios en la iglesia? Y aquí va a sonar duro, pero a veces es una gran realidad. A veces son deshonestos, egoístas y duros con el trato de la gente. Los proverbios hablan mucho sobre la justicia. Por ejemplo, tenemos en Proverbios 31, 8 y 9. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Jesús practicaba la misericordia sanando a los enfermos, donde dando vista a los ciegos, porque cuando alguien clama misericordia, lo que está pidiendo es ayuda, es ayúdame. Y Jesús lo hacía, esto fue misericordioso y por esa misericordia es que nosotros vamos a ser salvos. En Colosenses
tenemos también Colosenses del 3:12 al 14. Colosenses 3:12 al 14 que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, lo vuelve a decir, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. A veces eh, descuidamos todas estas cosas las descuidamos y por eso es importante leer la palabra, analizar la palabra. Aquí está todo. En la palabra está todo cómo vivir una vida en Cristo. Cristo por eso nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas. Por lo tanto, dice escudriñar la escritura. Amén. Ahí está clarito. ¿A dónde vamos a encontrar la vida eterna? En la palabra. Amén. Leyendo la palabra, pero no solo leyéndola, sino que también poniéndola en práctica. Porque nosotros debemos de vivir bajo esta palabra, bajo la enseñanza de Jesús. Y miren qué bonito que dice, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Y aquí es donde mucho fallamos, hermano. Aquí por eso dice de paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros debemos de cultivar el amor, enseñar con amor, todo hacerlo con amor. Cristo se entregó por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y no hay mejor ejemplo de todas las enseñanzas que nos vino a dar Jesús. Dios es el amigo y protector de los oprimidos. Los escribas y los fariseos condenaban a los discípulos por no lavarse las manos antes de comer, pero su corazón estaba endurecido hacia los pobres, enfermos, ciegos y pecadores. El Nuevo Testamento, como ya muchos lo conocemos, nos habla mucho del amor fraternal, pero los escribas y los fariseos no sabían nada de esta virtud. Muchos religiosos entienden y practican los actos externos mejor que la justicia, la misericordia y la fe. Cristo dice claramente que lo más importante de la ley son estas cualidades de las cuales hemos hablado, de las cualidades internas, porque estas son las características de un corazón convertido a Cristo. Porque cuando uno viene y acepta a Cristo en su corazón, el cambio se tiene que ver. Tenemos que optar por un cambio que nos haga ver que somos hijos de Dios. No es un cambio que se logra de la noche a la mañana, no. Pero para eso tenemos la palabra, para estudiarla e ir viendo y perfeccionándolo. De manera que, como dice la palabra, sed imitadores. Y tenemos que ser imitadores de Cristo. Y pues Jesús enfatizaba en esa palabra, reprendía a los fariseos y les ponía y les hacía ver estos ejemplos. Eh, como le digo aquí, pues claramente dice, vuelvo y repito, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
A veces nosotros debemos de tener mucho cuidado en la forma en que actuamos, eh, siempre analizando y más que todo, no caer en la hipocresía. Aquí por eso dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque volviendo a esta palabra de hipócritas, eh, un hipócrita no va a entrar en el reino de los cielos, jamás. Porque estas personas son tan así, una persona hipócrita, este, actúa de una manera que no se puede corregir, porque, y usted lo puede ver, por eso en muchos, aquí ya lo leíamos, que nos habla de la paciencia, de la mansedumbre, nos habla de la humildad, nos habla del amor. Hay una gran diferencia y lo podemos ver en diferentes contextos. Este tipo de personas lo podemos encontrar en diferentes contextos, ya sea en el trabajo, en el trabajo, en la misma iglesia, en muchos otros pues, lugares. Vamos a encontrar este tipo de personas. ¿Y cómo usted la va a poder diferenciar una persona hipócrita de una persona humilde? De la siguiente manera. El hipócrita, cuando alguien le quiere hacer ver que está actuando mal, la persona hipócrita lo primero que hace es justificarse. Él no acepta que está haciendo mal, sino que se justifica. Pero el humilde, cuando usted corrige a una persona humilde, esa persona de manera inmediatamente reconoce su error y endereza su error, trata de corregir su error y lo acepta, porque esa es humildad. Pero la hipocresía hace actuar de una manera incorrecta y pues eso lo podemos ver, eso lo podemos ver y podemos hacer un análisis nosotros mismos de qué manera nosotros estamos actuando. Eh, Dios nos manda que seamos misericordiosos con nuestros hermanos, porque donde se debe, donde se debe practicar sobre todo la justicia, la misericordia y la fe es entre nosotros. Es entre nosotros como hermanos, partiendo como hermanos en Cristo. Desde allí nosotros debemos practicar y llevar esta práctica a nuestra familia, llevar esta práctica a nuestros trabajos, llevar esta práctica a la sociedad donde vayamos, que se demuestre que nosotros somos unas personas que practicamos la justicia, la misericordia y la fe, que se vea esa práctica. De esta manera es que se conoce un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no se conoce por lo que habla, por lo que dice, no, se conoce por lo que hace, por lo que hace. No hay necesidad de usted tener un letrero que diga soy cristiano, yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús. No hay necesidad que usted tenga ese letrero. Sus acciones demuestran si usted es un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, cumplidor de esta palabra y sobre todo de cumplir y practicar el amor, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué la gente, hoy en día, por qué la gente se vuelve hipócrita? Porque este es un desvío para evitar y lidiar con el propio problema, porque no queremos ser juzgados. La raíz de la hipocresía es un fuerte deseo de ser amado y aceptado. O sea que este en realidad es un problema. El miedo a la humildad y al juicio es tan poderoso que utilizamos el doble pensamiento y la disonancia cognitiva para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Eso hace una persona eh, que se vuelve hipócrita. ¿Cómo se comporta una persona hipócrita? No reconoce sus errores o equivocaciones, ya lo decíamos. Incluso hacen responsable a otros por sus mismos fallos. Se centran demasiado en ellos mismos, olvidándose de cómo se pueden evitar o hacer sentir las otras personas. Entonces,
Esto es un tema bien complicado y hablando de la disonancia cognitiva, pues hace referencia a ese conflicto mental cuando tenemos una experiencia, una persona, cuando no estamos de acuerdo ni con nosotros mismos. Por eso se llama disonancia cognitiva. Eh, y muy importante, en Cristo, en Cristo vamos a alcanzar una felicidad plena cuando logremos estas tres cosas. La felicidad la vamos a alcanzar cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos estén en armonía. Cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos estén en armonía. Porque es fácil decir, es fácil pensar, decir, lo difícil es hacer. Y Cristo vino, dijo, hizo y nos demostró todo, todo esto nos demostró en la cruz del Calvario. Amén. Y nos vino a enseñar. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, todo lo que enseñó Jesús se basó en en el amor al prójimo. Y aquí reprendió a esta gente, a los escribas y los fariseos, los reprendió. Si nosotros leemos completamente lo que es el capítulo 23, allí miramos cómo los reprendió. Si leemos todo, los reprendió fuertemente a los escribas y a los fariseos. Ya vemos, los escribas eran personas que en ese tiempo eran los máster en la ley. Eran los que tenían, podemos decir, en estos tiempos un doctorado en la ley. Eran personas preparadas. Y los fariseos eran los que pertenecían pues a una secta pues judía. Entonces, Jesús los reprendió y los reprendió con palabras sabias, con verdades que solo Jesús podía reprenderlo de esa manera. No había otro que los podía reprender de esa manera. Y cuando dice lo leemos, porque si leemos completo, se los puedo dejar de tarea que lean completo el capítulo 23, cómo reprende a los escribas y fariseos. Y me llamó la atención en particular, estos dos versículos, el 23 y el 24, porque allí dice pues claramente que cómo se enfocaban ellos en cosas tan, eran tan, ¿cómo les digo? Cumplían tanto la ley al pie de la letra que diezmaban hasta lo más pequeñito. Pero Jesús les dijo, pero dejan lo más importante. Pero ahí también les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Háganlo, está bien, pero practiquen la justicia, la misericordia y la fe. Y después lo reprende más guías ciegos. Imagínense nosotros que tengamos un guía ciego. ¿Quién se va a dejar guiar por una persona ciega? Hablándolo así, de esa manera literal, ¿verdad? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es que eran tan, podemos decir, estas personas eran estudiadas, pero enfocadas en la ley. Y nosotros a veces caemos en ese error también de que nos centramos en cosas, y ya hablándolo así, ya de manera más directa, que no son tan importantes, que no son tan importantes y nos apegamos a esas cosas que vemos dentro tal vez de la iglesia y todo eso y caemos en el error, caemos en el error y al fin eso no nos trae nada productivo, no nos trae nada productivo. Eh, Más bien a veces nos aleja. Hay muchos que llegamos eh, a la iglesia con todo el respeto. Si usted, hermano, que me está viendo o los que me están escuchando, de los que estamos acá, ¿verdad? Eh, Hacemos estas cosas, pues debemos de meditar, porque esto
esto que venimos aquí a hablar de la palabra, es para meditar, hermanos, para pensar. Tal vez no todo lo que yo estoy diciendo es correcto, pero la palabra dice escucharlo todo y retener lo bueno, Amén. porque de eso se trata, que leamos, que estudiemos, que analicemos, porque acuérdese que este es nuestro pan, este es nuestro pan, esta palabra, esto es lo que nos va a llevar a donde nosotros queremos ir. Nosotros seguimos esa recompensa, esa promesa que Jesús nos dejó, que Dios nos tiene preparado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Y a veces, hermanos, nosotros los enfocamos en la iglesia y nos apartamos, que es lo más doloroso, por cosas insignificantes, porque aquel hermano no me mira bien, imagínense, porque es que el hermano me hizo mala cara. Y ponemos muchos pretextos y caemos en la hipocresía. Eso es caer en hipocresía, porque cuando usted y yo vayamos a la iglesia, vayamos a buscar a Jesús, a Dios de corazón, con amor. Usted vaya, demuestre amor con sus hermanos, allí con sus semejantes. A donde usted vaya, demuestre justicia, demuestre misericordia, demuestre fe, compórtese como un hijo de Dios. ¿Ya? Eh, y debemos de evitar a todas costas que cosas tan pequeñas, hermano, que a veces desgraciadamente nos fijamos en cosas que no nos, ya decía, no nos llenan. Muchas veces no, pero desgraciadamente nos enfocamos en esas cosas y al final nos apartamos y no debe ser así. Eh, Qué bueno es que cuando dice guía ciego, imagínense, nosotros sin, pues, gracias a Dios, nuestro pastor aún sigue en la lucha, guiándonos por el buen camino. Y gloria a Dios por eso, porque también de mucho depende de uno tener un guía, un guía. Y bendito Dios que nosotros pues estamos guiándonos con un pastor que Dios lo ha bendecido mucho, le ha dado una larga carrera, una larga trayectoria en sus caminos y que al final, Dios mediante, Dios primero, se mantenga en ese camino y con esa gran fe, pues Dios le tiene preparado ya su recompensa. Y así como cada uno de nosotros, que Él nos guía y nos da enseñanza, nos da también a muchos de nosotros, que es algo muy importante, nos da esta oportunidad de compartir, esta oportunidad de compartir la palabra. Yo me siento ya saliéndome un poquito, ¿verdad?, del contexto, muy agradecido porque el pastor pues me dio esta oportunidad de haber pues venido acá y compartir de la palabra y he estado pues hablándole y ha sido muy bonito y me he dado cuenta de algo que les quiero compartir y casualmente se lo decía hoy yo a mi hermano cuando estaba todavía estudiando y leyendo. Le digo, ¿cómo, cómo hay una gran diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Y yo lo he experimentado. Yo quizás el discurso más grande que tuve en mi carrera como maestro fue un discurso como de unas 3 horas sin parar de hablar y de diversos temas. Y hablar 3 horas para mí era 2 horas o lo que me pusieran a hablar no era nada. Pero siento que hablar de la palabra de Dios 5 minutos, solo con la ayuda de Dios lo puedo hacer. Porque la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, no se compara con que hable de un tema de ciencia, de matemática, de filosofía, psicología, etcétera. No se compara, porque es la palabra de Dios y uno tiene que pedirle la dirección a Dios. Y Señor, es tu palabra de la que voy a hablar y no quiero ser un guía ciego, no, quiero hablar de la palabra eh, que a alguien, ya sea usted que me está viendo, lo que no me están escuchando acá, le sirva de algo, que lo lleve a analizar esto que yo acabo de decir de acuerdo a estos pasajes. Y como les digo,
si leemos la Biblia, Jesús nos pide practicar la justicia, la misericordia. Nosotros debemos de practicar esto cuando nosotros entendemos bien la enseñanza de Jesús. Usted va a practicar la justicia de una manera eficaz, sin miedo. Usted va a ser misericordioso. Y qué lindo es eso, hermano. Qué lindo es eso, porque cuando cuando usted practica esto así, de esta manera, eh, y no lo hace para recibir reconocimiento, honores de los hombres que digan, eh, voy a poner pues aquí más directamente un ejemplo de el hermano Gustavo, un hombre también que ayuda mucho en la iglesia, también pues tiene la oportunidad de hablar de su palabra y todo. Eh, digamos así, él hace todo lo que hace, lo hace con amor, ¿verdad? Con amor. Pero él no espera, gracias, perdón, no espera el reconocimiento de los demás. No lo hace disculpen, no lo hace eh, con ese pensamiento, porque cuando uno lee la palabra y cuando uno sabe la palabra, sabe que eso viene de Dios. Y qué bonito cuando uno entiende eso. La persona que no entiende esto, que no entiende, eh, y cuando suceden ciertas cosas, ¿verdad? En la congregación o a veces en la misma familia, no actuamos como debemos actuar, con paciencia, allí dice la palabra, con mansedumbre, con humildad, sobre todas las cosas, hermano, la humildad. Cuando, cuando usted practica esto, está poniendo en primer lugar a Dios. Uno siempre tiene que poner a Dios en primer lugar en todo, en todo. Si usted pone a Dios en primer lugar, Dios a usted aquí delante de los hombres lo va a poner en primer lugar. Así de sencillo. Les cuento una pequeña anécdota mía y a veces cuando les cuento estas anécdotas no lo hago con el fin de vanagloriarme, lo hago con el fin de darles testimonio de ciertas cosas que me han pasado en mi vida y que al final pues me da como risa, pero me han llegado a entender más que pon a Dios en primer lugar y Dios hará el resto por ti. Así de sencillo. Cierto día, pues yo era maestro y pues tenía un cargo a nivel municipal y también a nivel departamental, pero de otro tipo de institución, de otro tipo de institución ligada pues al Ministerio de Educación. Pero para el Ministerio de Educación yo era maestro. Incluso pues no estaba ejerciendo como maestro, sino que estaba como maestro de apoyo, imagínense. Estaba de maestro de apoyo. Yo pues estaba a disposición del director. Si el director lo que me mandara a hacer. Si no llegaba un maestro, pues yo cubrí ese maestro. Y otras tareas ahí. Pero siempre bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Siempre he tratado de llevar una vida así, humilde, de la manera más humilde. Y eh, resulta que me invitan de esa otra institución a una reunión, pues me dice, traiga dos invitados. Ok, invité a dos amigos míos. Fíjense que tengo una invitación, acompáñenme. Ok, perfecto. Uno de ellos era asesor pedagógico y el otro era subdirector. Ellos tenían su cargo, yo solo era maestro. Pero en esa institución sí tenía mi cargo a nivel municipal y departamental. Pero eso para mí no era nada. Como les digo, uno es cuando tú andas eh, con la palabra, cuando tú andas sirviéndole a Dios, eso no lo tienes que tomar como una cosa que te haga ver más que los demás, no. Tienes que ser humilde, con humildad. Resulta pues que llegamos, como les digo, por eso me gusta compartirles
cierto tipo de historias para que entendamos estas partes. Llegamos al lugar de la reunión, comenzó pues la reunión, pues ya comenzaron las primeras palabras. En eso se acercó una maestra, ¿verdad? Bien simpática la maestra. Se acercó y dijo que era nueva y estábamos un grupo como de seis u ocho varones allí. Entonces ella, bien educada, se presentó, dijo que iba por primera vez a ese tipo de reunión, ya dijo de dónde venía y nos quiso conocer a cada uno, que de dónde veníamos y qué cargo teníamos. Yo me quedé asustado, toditito, sería por lo bonita que era la muchacha, eh, no sé, o por lo orgullosos que eran los muchachos, eh, pero se comenzaron a presentar con todos los cargos que tenían, con el cargo más alto que a cual quería tener el cargo más grande para quedar bien con el muchacho. Yo quedé de último. Cuando yo me presenté, yo le dije, yo soy maestro, pero de la manera más humilde, yo le dije, yo solo me reí porque digo yo, no, hombre. Al mismo tiempo me hicieron sentir mal. Voy a ser honesto, no voy a ser hipócrita. Me hicieron sentir mal porque todo, mire, yo soy asesor pedagógico, estoy a cargo de esto, de lo otro, vengo a esta reunión y bueno, yo soy director, yo soy subdirector y aquí que allá. Y yo, wow, y yo soy maestro. Resulta, a mí no me habían invitado formalmente para presidir esa reunión con autoridades departamentales. No me habían invitado, pero resulta que no llegó alguien y cambiaron y llegaron allí a decirme en el oído, profesor, lo van a llamar a usted para presidir la mesa. Y yo, ok, pero yo hasta allí, y yo solo me sonreí. Cuando me hicieron el llamado, con el cargo que tenía y todo, los otros solo se quedaron viendo entre ellos y la muchacha solo se sonrió. Y yo decía en mi mente, estos tipos quedaron bien ante ella, pero al final Dios me hizo quedar bien a mí sin necesidad de yo decir absolutamente nada, porque la honra y la gloria solamente se la vas a dar a Dios y Él te la va a dar a ti en cualquier lugar donde tú vayas. Resulta, y para terminarle esa pequeña anécdota, que cuando yo me bajé, aquellos tipos me reclamaron y me dijeron, no, hombre, los hiciste quedar mal, vos te tenías reservado eso, que aquí, que allá, vos ya sabías y no dijiste. Entonces, le digo, no, la verdad no sabía. Y sí, no sabía, fue de contratiempo. Y yo decía en mi mente, gracias, Señor. Yo decía, gracias, Dios, porque es que, y yo más bien me estaba riendo, digo yo, ¿cómo es? ¿Cómo se manifiesta Dios en cosas cuando tú andas viviendo de manera humilde? Es que Dios es tan grande, tan poderoso, y como digo, ponga a Dios en primer lugar y me vas a contar, hermano, me vas a contar eh, las maravillas que Dios va a hacer en ti. Practica la justicia, practica la misericordia, la fe, esto que nos manda a practicar Jesús aquí, como lo dice claramente. Y sí, hay cosas que no hagámoslas, sigámoslas haciendo porque son buenas. Aquí Jesús lo dice. Está bien, háganlo, cumplan, pero no dejen esto porque esto es más importante. Y sí, si nosotros le seguimos leyendo todas las enseñanzas, se basa en la justicia, se basa en la misericordia, se basa en la fe, se basa en el amor. Qué lindo, qué lindo. Cómo Jesús vino a decirnos y a hablarnos del amor al prójimo. Ahí está. Todo. Todas las enseñanzas que Jesús nos dio. Cómo vivir una vida eh, de acuerdo a la justicia, a la misericordia, el amor. Qué lindo es cuando nosotros practicamos esto. Si nosotros, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Si nosotros practicáramos esto, se imagina ese amor fraternal que tuviéramos en todos los ámbitos. Qué lindo sería esas convivencias.
en amor, en amor. Y a veces en la misma iglesia, como no hay esto, hay algunos hermanos, y con todo el respeto, que no tienen esto, hermano. Déjeme decirle que por eso es que no hemos logrado, pues, una convivencia en armonía, que se, que haya una armonía bonita, que se vea el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros. Qué lindo sería eso. Sino que a veces yo no sé si ha pasado, ¿verdad? En la iglesia, no soy quien para jugar, pero ojalá que pues el pastor no reciba queja de todos los domingos, a lo mejor de un hermano o de una hermana. Ojalá que no sea así, hermano. Y si es así, apeguémonos a la palabra y practiquemos la justicia, la misericordia, la fe, el amor. Qué lindo es esto. Qué lindo es esto, hermano. Ver a alguien como semejante, un prójimo, ver allí. eh, para poner eh, cuando uno es, por ejemplo, el doctor, el doctor debería de atender a los pacientes como que si fuera su hijo los que está atendiendo, como que si él llegó fuera el hijo o fuera la mamá. Y hay unos que así lo hacen, hay unos que así lo hacen. Yo cuando fui maestro venía compartiendo con el pastor, veníamos compartiendo ahí, también recordé que yo trataba de ser justo y tener misericordia también, tener misericordia, porque ya decíamos, misericordia es ayuda, ayúdame, ayudarme, eso es tener misericordia. Y usted debe tratar a su semejante como si esa persona fuera su hijo, fuera su mamá, fuera su papá. Qué bonito fuera que tratáramos así a los demás, que miráramos a un hijo reflejado en una persona que no lo es, pero con ese amor lo tratemos. Qué lindo fuera. No hubieran problemas en la sociedad tan grave si se practicara esto. Hablándolo de manera general, pero si lo reducimos y que lo practiquemos por lo menos todos los que seguimos a Cristo verdaderamente y haríamos un impacto en la sociedad y vendrían más personas a Cristo al ver todas estas cosas buenas y la palabra de Dios reflejada en nosotros. Es lindo y es bonito. Yo he observado eh, en muchas otras religiones, a mí me encanta ser observador y siempre hallar algo bueno. A mí me gusta mencionar lo bueno de todo. Usted siempre tome lo bueno, agarre lo bueno, lo malo, deséchelo. Por eso la palabra está, aquí está en la palabra. Observarlo todo, escucharlo todo y retener lo bueno. Usted agarre lo bueno de todo. Y lo voy a decir así. Una vez, imagínense si estas personas que les voy a contar practican esto, la justicia, la misericordia, la fe. No andamos algunos en estas prácticas de estos valores tan fundamentales como cristianos, como cristianos. El cristiano, ya decía anteriormente, se debe de conocer, y así lo dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Una vez un alcalde andaba de visita con el grupo allá en mi pueblo, con el grupo de las señoras católicas, un grupo de señoras pues, católicas. Ustedes saben que siempre la iglesia católica tiene un grupo de ancianos, podemos decir, bien entregados a la religión. Y andaban haciendo visitas a todas las casas. Y digo yo, ve, qué bonito. Porque en ese tiempo yo estaba nuevo en el evangelio y de mi iglesia yo no había recibido una visita. Ella era la primera que recibía de un católico. Y digo yo, bendito Dios, bendito Dios. Pero hermano, cuando yo salí, porque no, solo escuché la voz de un hombre, no sabía que era el alcalde, imagínense.
Salí, yo estaba sin camisa, en short y en chinela. Cuando salgo, solo me asomo y miro el grupo, ¡hala! Como 12 personas. Entonces, discúlpeme, le digo yo, ya, y me voy a poner la camisa, ¿cómo los iba a recibir así? Resulta que cuando yo doy la vuelta, escucho que le dice una de las señoras, le habla, y yo me quedo. Y le dice, pero este muchacho, le dice, es evangélico, le dice, ¿qué andamos haciendo aquí visitándolo? Así, de manera cortante. Imagínense. Pero el alcalde es conocido, es bien conocido de la familia. Y le dice el alcalde así, sí, ya sé, le dice, él es nieto de la hermana amarillita. Pero es que aquí le dice, yo las invité para que así se lo dijo, y mire, yo escuchando, caí en el chisme por la ventana escuchando, pero yo las invité, le dice, para visitar a todo el barrio. Le dice. No, no, yo no les dije, le dice que era para visitar a los católicos. Yo les dije que me acompañaran porque yo quería visitar casa a casa a los del barrio. Y yo, gloria a Dios. Porque, hermano, imagínense, nosotros debemos de tratar a todos con amor, porque es nuestro prójimo, el católico, el apostólico, el testigo, todo. Tratémoslo con amor. Es que sí, Dios nos mandó, dijo, amaos los unos a los otros. Ahí está clarito, mire, por eso Jesús resumió tan bonito todo y dijo amor. Necesitamos vivir una vida plena en Cristo. Practique el amor, practique la justicia, la misericordia, la fe, tenga paciencia, sea tolerante. Dice, perdonemos unos a otros. ¿Ya? Qué lindo es cuando uno hace eso. Al final, pues, volviendo, ¿verdad? La pequeña historia, me visitaron, me hablaron, pues allí unas palabras, se fueron y yo me quedé con eso. Después, unos años más tarde, recibía a los testigos de Jehová sábado a sábado. Llegaban a hablar algo, algo. Por eso le digo, uno hay que tener, a mí me gusta ser observador y tener algo bueno de las personas. Y yo les puedo decir que esta gente, hasta el concepto que yo tengo, lo que me gusta de esta gente es eh, su amabilidad. Llegan con una amabilidad, llegan de una manera que te hablan de su revista, te hablan de allí, como te digo, con un respeto, con un respeto. Estuvo visitándome una muchacha que por cierto era de México, me dijo que era de México, y me visitó como unos 4 meses, tú llegaba sábado, sábado, yo la recibía, y me hablaban, y yo escuchaba, me hacía preguntas, yo respondía. Me preguntó si es que yo era conocedor de la palabra. Yo le dije que sí, qué bueno. Y estuvimos platicando por 4 meses. Y yo decía, a veces nosotros no hacemos eso. No lo hacemos. No lo hacemos. Y a veces cuando lo hacemos, lo que llegamos es reprendiendo al hermano que llegamos a visitar porque tal vez ese hermano pues se nos está apartando y lo llegamos a reprender. O se nos aparta un hermano y no lo visitamos, no buscamos esa oveja. Y yo me puse a pensar en todo eso. Y digo, a veces solo señalamos, pero no hacemos. Por eso le decía, cuando vamos a alcanzar una vida feliz en Cristo, cuando lo que pensemos, decimos y hacemos estén en relación, estén en relación, esté en relación. Y hay que practicar, hermano, una vez más la justicia, la misericordia, la fe. Hay que practicar lo que Dios nos quiere que practiquemos, que tengamos ser humilde, y no caigamos en la hipocresía, no, hermano, no caigamos en la hipocresía. No hay que caer en la hipocresía.
demos a conocer lo que somos realmente, lo que somos, de manera eh, humilde, de manera humilde. Eh, pues esto ha sido lo que les he podido pues hablar de este hermoso versículo, este hermoso pasaje, ¿verdad? Que muchos lo hemos leído. Estoy seguro que muchos lo hemos leído esto, donde Jesús reprende a los escribas, a los fariseos, eh, habla de lo que están haciendo, le dicen que lo sigan haciendo, pero que no olviden hacer lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Así que los invito, hermanos, eh, que practiquemos, que practiquemos estas bellas acciones, la justicia, la misericordia, la fe. Hay que tratar de llevar una vida plena en Cristo a través de estas cualidades, demostrándola día a día con humildad, perdonándolo uno a otro. Que se vea, hermano, que se vea en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Demostremos eso, hermano. De eso se trata. La diferencia la tenemos que hacer nosotros en este mundo. En este mundo donde el odio ha aumentado. Nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de hacer la diferencia, usted y yo. Si usted, el que me está viendo, quizás eh, esta palabra le ha llegado y está analizando su comportamiento, lo que dice la palabra. Espero pues que nos apeguemos a lo que dice la palabra. No, no se apegue a todo lo que dije yo, sino a lo que usted cree y está de acuerdo conmigo en cuanto a lo que dice la palabra. Dios nos manda eso. Ya leíamos su palabra, perdonarlo unos a otros, practicar la justicia, la misericordia, la fe, que vivamos en amor, que demostremos que lo seguimos a Él, que somos hijos de Dios. Eso es lo que quiere Dios a través de nosotros. Y pues yo le invito a que sigamos en esta vida de Jesús, eh, pidiéndole cada día a Él que nos guíe, que nos guíe, que nos dé fuerza. Y hay que esforzarnos. La palabra también está clara, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes, pues Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. Eh, Siempre pidámosle a Dios que sea Él el que nos lleve de la mano, porque si nosotros lo llevamos a Él de la mano, en cualquier momento nos vamos a soltar, pero si Él nos lleva a nosotros, Él no nos dejará. Entonces, pues, ha sido pues algo, ¿verdad? De la palabra, esperando pues que siempre que el pastor pues me invite, pues Dios primero me dé la oportunidad, ¿verdad? De estar aquí con ustedes. Ha sido pues de mucha bendición para mí haberles compartido esta palabra. Bendiciones a todos, que Dios me los bendiga de una manera muy, pero muy especial y adelante en Cristo Jesús.